Pablo, no pierdas el valor, ya que has hablado de mí en Jerusalén, también deberás hacerlo en Roma. Muy buenas noches, Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y en esta noche quisiera compartirte un mensaje de la palabra de nuestro Dios, pero no sin antes hacer una oración a nuestro Padre. Dios, gracias te damos porque has sido fiel a lo largo de todo este bonito día. Gracias por tus bondades, por tu misericordia, porque no nos falta tu cuidado, tu protección. Gracias te damos, Padre, porque también tenemos la oportunidad en este momento de meditar en tu palabra. Gracias, mi Dios, porque reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Que este mensaje toque muchos corazones y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues vamos a empezar con este mensaje, un mensaje que yo he titulado Ante las tormentas de la vida. Y bueno, yo quisiera hacer lectura allá en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 11, y dice la palabra de nuestro Dios: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fíjate que en la madrugada de este jueves, el huracán Laura azotó la costa del Golfo de México durante horas con fuertes vientos, aguaceros torrenciales y marejadas, luego de tocar tierra en el suroeste de Luisiana, cerca de la frontera con Texas, amenazando la vida de los que no se habían marchado de esa localidad. Y bueno, y es que frente a este huracán con una fuerza de categoría 4 y vientos de más de 200 kilómetros por hora, las autoridades norteamericanas declararon que es un fenómeno climatológico en el cual es muy difícil sobrevivir. De hecho, las autoridades organizaron previamente una de las evacuaciones más grandes de la historia moderna de este país. Sin embargo, muchos se quedaron en sus casas y esa es la más grande preocupación del país vecino. No cabe duda que en cada nueva temporada de huracanes, estos se presentan cada vez con más poder destructivo. Al igual que estas temporadas de huracanes, fíjate que la vida tiene sus temporadas difíciles, tiene temporadas de huracanes emocionales, huracanes económicos, huracanes espirituales y muchas veces con gran poder destructivo. Así fue la vida de un personaje muy emblemático en la Biblia llamado Pablo, o mejor conocido como el apóstol Pablo. Pablo, quien en su pasado fue perseguidor de la iglesia cristiana, tuvo un encuentro con Jesús en donde su vida jamás fue la misma. Su encuentro con Jesús fue tan poderoso que se convirtió en un mensajero fiel del Evangelio de Jesucristo. Muchas personas en Asia y Europa conocieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por la predicación de Pablo. Sin embargo, para Pablo las cosas no siempre fueron fáciles en su travesía de predicar el mensaje de Jesucristo. En muchas ocasiones, Pablo fue perseguido por judíos fanáticos de su religión, fue apedreado y encarcelado injustamente. La vida de Pablo casi siempre estuvo en peligro. Pero si hay algo que resaltar en esta reflexión, es el hecho de que el testimonio de Pablo en medio de las tormentas nos ayudan a conocer más a Jesús. Sí, más a Jesús que a Él mismo. Así es, en cada paso que Pablo daba, nuestro Señor Jesús ya lo había dado, y de tal manera que por muy difícil que pareciera el camino de Pablo, Jesús, nuestro Señor, le acompañaba y reafirmaba su propósito en la vida.
Por cierto, en una ocasión Pablo escribe en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Los 8 capítulos restantes del libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos tiene 28 capítulos, bueno, los 8 capítulos restantes de este libro, cuyo autor es Lucas, bueno, se narra básicamente lo último que sabemos del apóstol Pablo. 8 capítulos de mucha tempestad emocional, física y espiritual en la vida de este hombre. Sin embargo, en cada escena, Jesús estaba con Pablo para fortalecerle y mantenerlo siempre con esperanza. Y es aquí, fíjate bien, y es aquí, en este punto, en donde Pablo siempre supo cómo mantenerse de pie, con esperanza y propósito ante las tormentas de la vida. Pero déjame decirte que también Jesús puede ser lo que marque la diferencia en tu vida cuando te enfrentas a tempestades. Jesús también puede ser tu punto de partida en la vida, como lo fue con Pablo, si lo reconoces como Señor y Salvador de tu vida. Es por eso que a la luz de este versículo, el versículo 11 del capítulo 23 de Hechos, veamos algunas verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo que nos dan seguridad ante las tormentas de la vida. Y bueno, la primera verdad dice, ante las tormentas de la vida, Jesús siempre está ahí. Jesús siempre está ahí. Dice el versículo 11, y lo vamos a ir completando poco a poco para ir descubriendo estas verdades que hablan acerca de Jesucristo en la experiencia de Pablo. A la noche siguiente se le presentó el Señor. Así comienza este versículo. Una primera verdad que nos arroja este versículo y que a su vez nos da a todos una gran seguridad en el camino es el hecho de que Jesús prometió estar siempre con todo aquel que ponga su fe en él. Pablo la estaba pasando muy mal. De hecho, Pablo decide regresar a Jerusalén, ¿verdad? Él andaba de misionero, él estuvo predicando la palabra de Dios en otros países y de repente, pues, le nace en su corazón ir a Jerusalén y bueno, Dios tenía un propósito. Los discípulos no lo dejaban a ir, ¿verdad? Los amigos de Pablo, los compañeros de Pablo le decían, no vayas, y lloraban, y Pablo dice, mi espíritu, mi vida está dispuesta para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo va a Jerusalén, ahí se topa con Santiago, ¿verdad? El medio hermano de Jesús, que era líder de la iglesia en Jerusalén. Y bueno, le dan algunas instrucciones porque saben que Pablo está en peligro, ¿verdad? Y bueno, Pablo, en su intento de pasar desapercibido en Jerusalén, lo toman preso y comienza una serie de tormentos, ¿verdad? De azotes. Lo llevan ante Fénix, lo llevan ante el Sanedrín, lo llevan a diferentes lugares y básicamente la situación de Pablo se comenzaba a tornar muy complicada. A partir de ahí, básicamente Pablo ya es un prisionero y es una escena muy, muy dramática. Por eso Pablo la estaba pasando muy mal. Las cosas cada día se ponían color de hormiga. Sin embargo, Jesús, fíjese bien, se le presentó. Sí, se le presentó como garantía de haber puesto su fe en él. Claro, fíjate que antes de irse al cielo, nuestro Señor Jesucristo, leyendo la Biblia, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 28, Jesús le dice algo muy bonito a los discípulos. Les dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Es por eso que ante las tormentas de la vida, si Jesús está en tu corazón, no hay nada que temer. No podemos pedirle a Dios que mande a sus ángeles para que nos proteja, porque hay una tendencia, ¿verdad?, que dice que pues, háblale al ángel de la guardia, ¿verdad?, para que te cuide. Pues no, Dios mismo te protege con su presencia.
Dios mismo prometió estar con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo prometió estar con nosotros, aun cuando la noche es muy larga y oscura, como en el caso de Pablo. Jesús se hace presente y Él no descansa. Pablo estaba en una cárcel y pues me imagino esa noche, una noche larga, yo me imagino con mucha incomodidad, quizá pensando, ¿será este mi fin? Y bueno, de repente se le hace presente el Señor y le dice muchas cosas, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar a ese punto. Y así como estuvo presente con Pablo, lo está en el presente cuando los que creemos en Él estamos en dificultades. Ese es mi Jesús. Número 2, ante las tormentas de la vida, Jesús nos da palabras de aliento. Jesús nos da palabras de aliento. Y vamos a seguir completando el versículo que dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Hasta ahí. Cosas muy bonitas, hermanos. Mire, una segunda verdad que nos arroja este versículo es que Jesús nos da aliento. Nos dice palabras que pueden marcar la diferencia en momentos complicados de tormenta, ¿sí? Muchísima gente durante el ministerio de Jesús le seguían porque pues Él les daba de comer. Y en una ocasión, ¿verdad? Leyendo ahí Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús les confronta, ¿verdad? Y les habló acerca de las implicaciones de seguirlo. En ese momento, dice la Biblia que muchos de los que se consideraban discípulos, de los que le estaban siguiendo, que era muchísima gente, comenzaron a dejarlo. En ese momento Jesús voltea con sus discípulos y les pregunta: ¿también ustedes quieren marcharse? Pero inmediatamente Pedro contesta: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así es, no cabe duda de que la sociedad actual vive con una fuerte sed de escuchar cosas diferentes, de prender quizá la tele y escuchar que ya la vacuna del COVID ya está, ¿verdad? Y que usted ya puede ir a tal lugar para que se la pongan y que ya su vida puede ser pues normal, relativamente. O mire, muchas personas también están esperando con ansias palabras de afecto, palabras de afirmación y motivación de alguien. Quizá la esposa está esperando que su marido le reconozca el esfuerzo de ser una ama de casa. Quizá el marido, ¿verdad? Está esperando el reconocimiento de sus hijos, de su esposa, por su esfuerzo, por trabajar tanto. Quizá los hijos, algún hijo está esperando palabras que reconforten su interior, porque quizá está batallando con algo y nadie le dice nada, ni sus padres. Fíjate que la sociedad así se encuentra. Pero ¿qué crees? Todos fallan. Si tú estás esperando escuchar una buena noticia, todos van a fallar. De hecho, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, quien tú quieras, pero menos Jesús. Así es, Jesús no falla. Cuando Jesús se presentó a Pablo, ¿sí? Según el versículo que estamos estudiando, dijo dos cosas que son más que suficientes para el ser humano en general. Número 1, le dijo: ten ánimo. Fíjate bien, esta frase pequeña, pero que para Pablo era muy significativa, fíjate bien, le decía mucho a este hombre llamado Pablo en ese momento en el que todos hablaban de él. El ánimo de Jesús denota que Él tiene todo bajo su perfecto control. Fíjate que básicamente con esas dos palabras Jesús le estaba diciendo a Pablo: mira, todos quieren decidir, ¿sí?, sobre tu destino. Todos tienen mucho que decir acerca de tu destino y todos quieren decidir sobre tu destino. Pero tu destino está en mis manos. Yo soy quien da la última palabra sobre tu vida. Mira que es como cuando los médicos, ¿verdad? Con todo y con mucho respeto, porque los médicos son una bendición ahorita, pero muchas veces cuando a veces un médico dice, ¿verdad? No, pues es que le quedan 2 días, 3 días, ¿no? O le queda un mes, un año, qué sé yo, enfermedad X, ¿no? Dios es el que da la última palabra. Y tenemos que confiar en ese Dios que nos dio la vida y en ese Dios que decide en qué momento dejamos esta tierra. Y ese es Jesús, ese Jesús que con 2 palabras a Pablo le da esa seguridad de decir: hey, ten ánimo. Todos estos deciden por ti, están pensando qué hacerte. Pero ¿qué crees? Yo soy el que doy la última palabra. Número 2, Pablo le dice: Pablo. Cuando Jesús menciona el nombre de Pablo, el Señor básicamente le está diciendo: tú eres de los míos. Te conozco y yo te llamé y yo te sustento. Si quiero, te desaparezco de aquí para que aparezcas en otro lado.
tú eres mío. Esas son palabras muy poderosas. Dios nos habla a cada uno por nuestro nombre porque Él nos creó y Él nos conoce. Y ¿sabes qué? Él también te habla por tu nombre. Y número 3, ¿verdad? Para seguir descubriendo estas verdades ante las tormentas de la vida, dice de la siguiente manera: ante las tormentas de la vida, Jesús nos da perspectiva. Qué impresionante es esto. Seguimos completando el versículo, ¿se acuerda? Versículo 11 del capítulo 23 de Hechos. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Respondamos una pregunta para entender esta verdad acerca de la perspectiva que Jesús nos da. ¿Por qué Jesús nos da perspectiva? Respondámoslo con 2 incisos. Inciso A: porque Él nos da un nuevo propósito en la vida. Jesús cambió la vida de Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia por ser fariseo y fanático de su propia religión. Jesús lo convirtió en un mensajero de su evangelio. Quizás a nuestra vida no le encontremos sentido alguno y quizás no signifique absolutamente nada para las personas que nos rodean. Pero cuando nuestra vida se pone en las manos de Dios a través de Jesucristo, las cosas comienzan a tener sentido. Sí, nuestra vida empieza a ser un testimonio vivo de Jesús para los demás, como en estos momentos estamos meditando de Pablo, ¿verdad? Sí, comienza a ser un testimonio de Jesús para los demás, para las demás personas, y habrá quien lo vea y crea en Él, pero también no va a faltar quien lo rechace. Sin embargo, lo que queda claro es que Jesús nos da una nueva vida y una nueva perspectiva de lo que es la vida con Él. Oiga, una vida de muerte, de persecución, de fastidiar a los demás, esa era la vida de Pablo, una vida sin sentido, una vida que no lo llevaba por ningún lado. Él creía estar bien, pero cuando Jesús se presentó ante él y él tuvo ese encuentro con él y creyó en él, Jesús le dio una vida con propósito. Pablo escribe en 2 carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Inciso B para contestar esta pregunta: porque Él nos mueve hacia sus planes perfectos. Sí, fíjate bien, ¿por qué Jesús nos da perspectiva? Porque Él nos da un nuevo propósito en la vida y también porque Él nos mueve hacia sus planes perfectos. Pablo ya había predicado en Jerusalén, eso es lo que nos dice el versículo. Sí, Jesús le reconoce: así como predicaste en Jerusalén, ahora debía hacerlo en Roma. Todo estaba escrito. Pablo solo debía obedecer y confiar. Esto significa que cuando Dios ya dijo algo que va a hacer, se cumple sin demora. Si Dios dijo así va a ser, así va a ser. Por eso no hay nada que temer si estamos en sus manos. Ni las pruebas, ni las amenazas, ni los peligros pueden detener los propósitos de Dios. Esto, sin lugar a duda, nos da perspectiva cuando las circunstancias se ponen difíciles, porque si Dios te dijo que tienes que hacer algo, pues lo vas a hacer. Ahora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que el día que ya no lo puedes hacer es porque ya Dios ya no lo quiso. Quizá una enfermedad ya no te lo permitió, quizá una cuestión, quizá lo que sea. Y a lo mejor Dios nos lleva, ¿verdad? Y nos vamos de este mundo, pero hasta ese momento. Pero mientras, así lleguen enfermedades, ¿verdad? Así lleguen crisis de todo tipo, si Dios nos ordenó hacer algo, pues lo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, pues Él es el que va a invitar, Él es el que va a poner todos los medios. Eso es muy bonito respecto a Dios. Más adelante, hermanos, fíjese bien, por eso le digo que ni las pruebas, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, nos da perspectiva cuando las circunstancias se ponen difíciles. Más adelante, si usted lee el libro de los Hechos, ¿verdad? Si seguimos leyendo, Pablo es llevado como prisionero a Roma, ¿sí? O sea, se empieza a cumplir lo que Jesús le dijo. Es llevado prisionero como a Roma. Y bueno, el barco, porque tenían que ir en barco, ¿sí? El barco en el que viajaban comenzó a sufrir los estragos que implicaba viajar o navegar en medio de un fenómeno climatológico. ¿Qué cree? Les agarró un huracán. Haga de cuenta así como el huracán Laura, ¿verdad? Les agarró y comenzaron a moverse por todos lados, comenzaron a tener un poquito de
de temor. Y bueno, comenzó a sufrir los estragos, ¿verdad? De esto. Y los que iban a bordo, fíjese bien, los que iban a bordo, los marineros, los prisioneros, los soldados y el centurión que cuidaban a Pablo, tenían mucho miedo. Oiga, pues no era para menos. De hecho, en el verso 20, fíjese bien, dice que habiendo perdido toda esperanza de salvarse, ellos creían que iban a morir, pero en ese momento, fíjese bien, Pablo se pone en medio de ellos y les dice palabras de exhortación y de esperanza. Les dice: señores, debían haberme seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, porque antes de zarpar, Pablo les dijo: no, mejor zarpemos por otro lado, porque viene, o vamos a esperarnos un rato porque viene, el clima se ve muy mal. Y no le hicieron caso, le hicieron más caso al capitán y al dueño del barco y todo eso, ¿no? Entonces dice Pablo: así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Luego fíjese bien lo que les dice Pablo: anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco, a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Pablo de alguna forma pues también temía por su vida, pero en ese momento, ¿verdad?, aparece un ángel que le recuerda el propósito que Dios ya le había anunciado, lo que Jesús mismo le había dicho: tú tienes que llegar a Roma a predicar. ¿Cómo vas a hacerle? Pues como sea, pero tú vas a llegar. Pero si estamos en una tormenta, Dios ha dicho que ni tú ni nadie va a perder la vida. Qué palabras de ánimo, ¿no? Eso es tener perspectiva, esto es tener perspectiva y saber qué hacer y qué decir en medio de las tormentas de la vida. Así nos mueve Jesús, dándonos perspectiva. Sin embargo, no perdamos de vista que esto solo viene cuando Jesús está en nuestra vida. Quiero concluir con algo muy hermoso. En una ocasión, según el Evangelio de Marcos, capítulo 4, los discípulos estaban con Jesús en una barca y los vientos comenzaron a arreciar. Sin embargo, Jesús estaba descansando, dormido, en la parte de atrás, mientras que los discípulos estaban aterrados. Desesperados, los discípulos despertaron a Jesús y le dicen: ¿no te importa que nos ahoguemos? Inmediatamente, él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Al final del capítulo 4 de este evangelio, ¿verdad?, en el verso 40 dice: ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ese es Jesús, el que tiene toda autoridad sobre todo. Déjame decirte que Él venció en la cruz al pecado, Él venció a la cruz al mundo y a Satanás, al maligno, y todo aquello que está impidiendo que tengas una vida plena. Y solamente en Cristo la puedes encontrar, porque Él puede llenarlo todo en tu vida, y también Él quiere darte vida eterna. Ese es Jesús, el que tiene autoridad sobre todo. Déjate sorprender por Él y entrégale tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados y reconoce que le has fallado y ríndete a Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta reflexión, porque nos muestras a la luz de tu palabra que en medio de las tormentas tú estás ahí esperando que abramos nuestro corazón y recibamos a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado, a quien tú has aprobado, a Jesucristo el justo, quien fue a la cruz por mis pecados. Gracias, Padre, porque nuestro Señor Jesucristo prometió estar siempre con nosotros, tu presencia estar siempre con nosotros, dándonos ánimo, dándonos perspectiva, dándonos identidad, porque tú nos hablas por nuestro nombre. Gracias te damos porque el testimonio de Pablo nos habla de tu Hijo Jesucristo. Padre, pues ese Hijo queremos en nuestro corazón, en nuestra vida. En tus manos encomiendo la vida de todo aquel que por primera vez está abriendo su corazón, reconociendo que te ha fallado, Padre, y que con un corazón arrepentido quiere recibir a Cristo en su vida. Que nuestra iglesia, que todos podamos ser de bendición para su vida. Bendice pues, Padre, a estas personas que han escuchado este mensaje, y que sobre todo en todo tú siempre seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón.
de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, pues Dios te bendiga, no dejes de conectarte, tenemos más actividades, tenemos más estudios y bueno, pues a descansar. Dios te bendiga, esto ha sido todo. Bye, hasta la próxima.